sin pelea. Sin nota. Para la mañana, ya me había ido. Le dejé la casa, todo. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que todo cambió. No el día que me fui, sino 3 años antes, de pie en mi propia sala. Sosteniendo una bandeja de café para el club de lectura de mi esposa. Oh, Gerald tiene opiniones sobre todo, dijo Denise, con una risa ensayada y aguda. Pero ya saben cómo son los contadores, siempre contando, nunca creando. Las mujeres se rieron. Nadie me miró. Había sido invisible durante años, pero esa noche, algo se rompió dentro de mí. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo serví la mía congelada. Mi esposa pasó 20 años borrándome, así que me convertí en un fantasma. Sin pelea, sin nota. Para la mañana, ya me había ido. Le dejé la casa, los coches, todo. Ella pensó que había ganado. Luego intentó vender. Fue entonces cuando descubrió que llevaba 3 años planeándolo. La tierra bajo sus pies seguía siendo mía. Mi nombre es Gerald Kramer. Tengo 45 años y solía creer que ser constante era suficiente. Trabajé como contador jefe en Riverside Manufacturing durante 22 años. Un sueldo estable, beneficios estables, el estable y fiable Gerald. Que se encargaba de los números mientras otros hombres se llevaban el mérito. Conocí a Denise en un evento de recaudación de fondos cuando tenía 23 años. Ella estudiaba educación, segura de sí misma de maneras que yo no lo era. Nos casamos en menos de un año. Tuvimos a Asher 2 años después, y a Amelia 3 años después de eso. Construí una buena vida para nosotros. Una casa de 3 habitaciones, 2 coches pagados. Fondos para la universidad a los que contribuí sin falta. Pero lo estable se volvió aburrido. Lo fiable se volvió invisible. Hace unos 5 años, el patrón comenzó. Denise tomaba decisiones sin preguntar. Refinanció nuestra casa, compró un coche nuevo, inscribió a Asher en un curso para el SAT de $4,000. Cuando lo cuestionaba, ella suspiraba como si yo estuviera siendo difícil. Gerald, no tengo tiempo para explicar cada detalle. Algunos de nosotros estamos viviendo la vida. No registrándola en hojas de cálculo. Los niños lo oyeron. Asher empezó a hablarme de la misma manera a los 15 años. Con desdén, como si mi opinión fuera algo que tolerar. Incluso Amelia aprendió a acudir primero a su madre para todo lo que importaba. Intenté hablar con Denise una noche. Le dije que me sentía menospreciado, como si hubiéramos perdido algo. Parecía genuinamente confundida. Gerald, eres mi marido. Por supuesto que te respeto. Pero no eres exactamente emocionante. Quizás deberías tomar la iniciativa en lugar de esperar permiso. Así que tomé la iniciativa, solo que no del tipo que ella esperaba. Empecé a investigar estructuras corporativas, sociedades de responsabilidad limitada de Delaware. Estrategias de protección de activos. Trabajaba en una empresa de manufactura, pero la manufactura se basa en números. Cadenas de suministro, contratos con proveedores. Vi cómo las empresas movían dinero a través de subsidiarias, activos protegidos y fideicomisos. Que parecían simples, pero estaban estructurados como rompecabezas. Abrí una cuenta de negocios bajo una LLC que registré en Delaware. La llamé Asmere Holdings, por las iniciales de los niños. Puse $1,000 de un bono que Denise no conocía. Luego lo hice de nuevo. Nombres diferentes, estados diferentes, siempre pequeñas cantidades. Siempre por debajo de los umbrales de declaración, siempre legal. Para cuando planeé mi salida, tenía 6 entidades, ninguna conectada a mi nombre. Todas gestionadas a través de agentes registrados y apartados postales. 3 años construyendo una infraestructura para una vida que Denise nunca vería venir. Los niños fueron la parte más difícil. Asher, con 17 años, buscando universidades. Amelia, con 14,
todavía necesitando a su padre. Me dije a mí mismo que les estaba enseñando que la dignidad importa. Que un hombre no acepta ser menospreciado. Pero sabía la verdad. Había pasado 22 años siendo el hombre que todos ignoraban. Quería ver qué pasaba si me convertía en el hombre que nadie pudiera encontrar. 3 meses antes de irme, comencé los preparativos finales. Transferí la escritura de la casa a nombre de Denise. Con una cláusula que ella había firmado 2 años antes. Oculta entre los papeles de la refinanciación. Lo mismo con los coches, las cuentas conjuntas. En el papel, ella era dueña de todo. En realidad, yo era el dueño de la tierra bajo sus pies. La noche antes de irme, observé a Asher dormir, luego a Amelia, memorizando sus rostros. Esto no era abandono, me dije, era estrategia. Y cuando llegara la mañana, me habría ido. El café todavía estaba caliente cuando Denise se dio cuenta de que algo andaba mal. Lo sé porque había programado el temporizador antes de irme. 5:47 de la madrugada. La cafetera terminaría de prepararse a las 6:15, justo cuando ella solía bajar. Una pequeña cortesía, tal vez. O quizás quería que supiera que había pensado en todo. Para entonces, estaba a 300 millas de distancia. Conduciendo un Honda Civic de 12 años que había comprado 6 meses antes con efectivo. Registrado a nombre de una de mis LLC. Ninguna conexión con Gerald Kramer en absoluto. Mi teléfono, el que ella conocía. Yacía en un contenedor de basura detrás de una parada de descanso en Pensilvania. El nuevo, un teléfono básico de tapa, estaba en el portavasos. Solo 2 números programados. El de la oficina de mi abogado y un servicio de mensajería encriptado que había configurado para los niños. Para cuando finalmente entendieran las cosas. Si es que las entendían. El plan era simple. Había pasado 3 años construyéndolo, probando cada ángulo, cada posible fisura en la estructura. Anoche, había ejecutado las piezas finales. A las 2:47 am, firmé los últimos documentos, transferencias de propiedad, títulos de vehículos. Autorizaciones de cuentas, todo hecho digitalmente a través de portales seguros. Todo con marca de tiempo y notarizado a través de servicios que Denise no sabía que existían. Para las 3:30, vacié mi lado del armario. No empaqué, vacié. Todo lo que necesitaba cabía en 2 bolsas de lona, ropa, documentos. Un portátil con archivos encriptados. El resto lo doné a un contenedor de un refugio de camino a la salida de la ciudad. No dejé una nota. ¿Qué diría? Perdón por desaparecer. Pero tú me hiciste invisible primero. Perdón por tomar el control de mi propia vida. Perdón por negarme a pasar otros 20 años disculpándome por existir. No, el silencio era más limpio. Había alquilado una habitación encima de una ferretería en un pueblo que visité una vez hace 3 años. Específicamente porque nunca se lo había mencionado a nadie. El dueño, Carl. Tenía 72 años y no le importaba mucho más allá de que el alquiler se pagara a tiempo. ¿Lo necesitas por cuánto tiempo?, me preguntó Carl cuando llamé. Indefinidamente, le dije. En efectivo. Primer y último mes, sin preguntas. Aceptó de inmediato. La habitación era pequeña. Una ventana, una placa eléctrica. Un baño con una ducha que probablemente no se había actualizado desde 1987. Perfecto. No estaba aquí para estar cómodo. Estaba aquí para reconstruir. Mi teléfono vibró. El nuevo. Una notificación de una alerta que había configurado en el correo electrónico de Denise. Acababa de iniciar sesión, probablemente revisando las cuentas bancarias. Tratando de averiguar qué pasó. Encontraría todo a su nombre. La casa, los coches, la cuenta corriente. Se sentiría confundida, quizás incluso victoriosa por un momento. Mira, pensaría, finalmente hizo algo bien. Luego intentaría refinanciar o vender, o tomar cualquier decisión importante con esos activos.
Ahí es cuando descubriría las cláusulas de contingencia. Las que estaban ocultas en documentos que firmó hace 2 años, aburrida y distraída. Confiando en que yo me encargaría de los detalles aburridos. Las que le daban a Asmere Holdings, mi LLC de Delaware. Los derechos de aprobación final sobre cualquier transacción importante relacionada con la propiedad. Ella era dueña de los activos. Yo era dueño de la influencia. Me detuve en una parada de camiones, pedí café y huevos a una camarera que no me miró 2 veces. Solo otro hombre de mediana edad con una camisa arrugada. Olvidable y cansado. Exactamente lo que necesitaba ser. Pensé en Asher y Amelia. Me pregunté si ya estarían despiertos. Si Denise les habría dicho que me había ido, o si todavía estaba tratando de entenderlo ella misma. Les había dejado algo. Una cuenta fiduciaria accesible cuando cumplieran 21 años, suficiente para la universidad. Para empezar sus vidas. Con instrucciones que había escrito cuidadosamente, explicando no lo que hice, sino por qué. Si lo entenderían era otra cuestión. Llegaron los huevos. Comí mecánicamente, sin saborear nada. A mi alrededor, los camioneros hablaban de rutas y del tiempo. Gente normal viviendo vidas normales. Yo ya no era normal. No era Gerald Kramer, contador jefe, marido invisible, padre prescindible. No era nadie. Y por primera vez en 22 años, eso se sintió como la libertad. Denise llamó a mi trabajo a las 7:15 a.m. Lo sé porque había configurado un servicio de desvío que me enviaba transcripciones. «Habla Denise Kramer», le dijo a la recepcionista. «Necesito hablar con Gerald de inmediato». «Lo siento, señora Kramer». El señor Kramer presentó su renuncia hace 3 días. «¿Con efecto inmediato?» Silencio. Luego, «Eso es imposible». «Los papeles están todos aquí, señora». «Firma digital, todo procesado». Colgó. Me senté en mi habitación alquilada, leyendo la transcripción. Debajo de mí, Carl discutía con un proveedor sobre los precios de la madera. La vida normal continuaba mientras la mía sufría una demolición. Mi alerta de monitoreo vibró. Denise había accedido a nuestras cuentas compartidas. Vi su cursor moverse frenéticamente por la pantalla del ordenador familiar, extractos bancarios. Escrituras de propiedad, títulos de vehículos. Todo mostraba su nombre como única propietaria. Luego abrió los detalles de la hipoteca. Su cursor se congeló. Acreedor hipotecario principal, Asmere Holdings LLC. Lo buscó en Google, no encontró nada. Registro de Delaware, apartado postal, agente registrado. Ninguna presencia pública. Llamó al banco, luego revisó los documentos de refinanciación de hace 2 años. Los que yo preparé. Los que ella firmó mientras veía la televisión. Página 17. Cláusula de contingencia. Cualquier venta o refinanciación importante requiere la aprobación por escrito del acreedor. Hipotecario principal. Me había dado poder de veto sobre su propia casa. Su mano temblaba mientras encontraba los títulos de los coches. Mismo problema. Cláusulas de anulación ocultas en los trámites del DMV. 18 meses de planificación. Cada documento, cada firma, cada cláusula diseñada para parecer rutinaria. Sonó mi teléfono desechable. Número desconocido. Señor Kramer. Una voz femenina y profesional. Soy Lisa de Registros del Condado. Tenemos a su esposa aquí. Está molesta por la documentación de la propiedad. Número equivocado, dije con calma y colgué. Apagué el teléfono, partí la tarjeta SIM por la mitad e instalé una nueva. 3 minutos después, abajo, la discusión de Carl terminó. Sonó la campanilla de la tienda. Alguien preguntó por bombillas. Cerré el portátil y me quedé mirando el techo. Me pregunté si Asher y Amelia ya lo sabrían. Una parte de mí se sentía culpable.
La parte que recordaba los cuentos antes de dormir y la ayuda con los deberes. Pero la parte más grande, la que fue ignorada durante 20 años. Solo sentía una fría satisfacción. Ella quería iniciativa. Le había dado exactamente eso. La ferretería se convirtió en mi campo de pruebas. Carl no hizo preguntas cuando me ofrecía organizar su inventario. Simplemente me entregó una tabla con sujetapapeles y se quejó de los jóvenes y los ordenadores. Yo tenía 45 años, pero para Carl, cualquiera menor de 70 era joven. La tienda era un caos. Recibos en cajas de zapatos. Inventario registrado en papel, a veces. Pedidos basados en la memoria. Perdía dinero que Carl no podía ver. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?, le pregunté una tarde. 43 años, dijo, encendiendo un cigarrillo a pesar de su propio cartel de no fumar. Mi padre lo llevó durante 30 antes que yo. ¿Ganas dinero? Se rió, una risa húmeda y ronca. Pago las facturas, sobre todo. 2 semanas después, había reconstruido todo su sistema. Inventario digitalizado. Encontré $15,000 en pedidos duplicados sin registrar en la trastienda. Descubrí que 3 proveedores habían estado inflando las facturas durante años. ¿Cómo descubriste eso? Carl entrecerró los ojos ante mi hoja de cálculo. Matemáticas y atención. En un mes, reduje los costes operativos en un 30%. Obtuvo un beneficio real por primera vez en 5 años. ¿Quieres un trabajo?, me preguntó una mañana. Quiero participación. Parpadeó. ¿Qué? Tienes 72 años. Te jubilarás en algún momento. Véndeme el 20% ahora. Yo lo gestionaré. Aumentaré los beneficios. Cuando estés listo, compraré el resto. ¿Con qué dinero? Tengo recursos. Me estudió. ¿Estás huyendo de algo? No, dije honestamente. Corriendo hacia algo. Hay una diferencia. Nos dimos la mano esa tarde. Por la noche, transferí fondos desde una de mis LLC. Dinero limpio, debidamente documentado, completamente legal. Carl firmó sin leer con atención, igual que solía hacer Denise. La ironía no se me escapó. Esa noche, revisé los sistemas de monitoreo. Denise había contratado a una abogada. Lexi Monroe. Joven, agresiva, cara. Bien. Necesita a alguien competente. Saqué un documento que había estado redactando. Una propuesta para comprar propiedades comerciales en dificultades, edificios abandonados. Embargados, olvidados. Tenía 9 estructuras de LLC. Suficiente para empezar a adquirir activos. Suficiente para construir algo real. Gerald Kramer había sido un contador que mantenía los sistemas de otras personas. El hombre en el que me estaba convirtiendo construiría los suyos propios. La carta llegó a la ferretería de Carl 6 semanas después de que comprara mi participación. Un sobre sencillo, sin remitente. Dentro, una única tarjeta de visita con letras en relieve. Theodore Vance, reestructuración financiera. Cuando esté listo para hablar, un número de teléfono, nada más. Nunca había oído ese nombre. Se la mostré a Carl. Vance, Carl entrecerró los ojos al ver la tarjeta. Esa vieja serpiente todavía está viva. ¿Lo conoces? Lo conocí hace 30 años. Cuando mi padre llevaba este lugar. Vance era una especie de consultor. De negocios. Ayudó a algunas tiendas locales a mantenerse a flote durante la recesión de los 90. Carl me devolvió la tarjeta. Oí que desapareció después de eso. Simplemente se esfumó un día. Nadie supo dónde. Me quedé mirando la tarjeta. La calidad del papel era cara. La impresión, precisa. Esa noche, llamé desde mi teléfono desechable. Respondió al primer timbrazo. Señor Kramer.
Me preguntaba cuándo se pondría en contacto. ¿Cómo sabe mi nombre? Sé todo sobre usted, Gerald. ¿Cómo se fue? ¿Cómo estructuró su salida? Las LLC, los fideicomisos. Las cláusulas de contingencia. Bastante impresionante para alguien sin formación formal en este arte en particular. Se me revolvió el estómago. ¿Quién es usted? Alguien que hizo exactamente lo que usted está haciendo. Hace 23 años. Su voz era tranquila, mesurada, como un profesor discutiendo un teorema familiar. Ahora tengo 71 años. Cáncer terminal. 6 meses. Quizás 8. Me gustaría que nos viéramos antes de que se me acabe el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que está intentando es peligroso si se hace incorrectamente. Y porque me gusta transmitir lo que aprendí. Considérenlo el pasatiempo de un moribundo. Nos reunimos 3 días después en un restaurante a 40 millas de mi ubicación actual. Era delgado, canoso, con ojos que evaluaban todo clínicamente. Está cometiendo errores, dijo Vance después de que pidiéramos café. Pequeños, pero se acumularán. ¿Cómo cuáles? Sus LLC están bien estructuradas. Pero está usando el mismo agente registrado para 3 de ellas. El reconocimiento de patrones lo detectará con el tiempo. Sus sistemas de monitoreo son adecuados. Pero está accediendo a ellos desde lugares que establecen un patrón geográfico. Y su compra de participación en la ferretería. Firmó documentos usando una firma que solo está ligeramente modificada de la original. Un análisis de escritura podría conectarlas. Dejé mi taza de café. ¿Cómo sabe todo esto? Porque he estado observando. No acosando. Observando. Cuando me enteré de su caso a través de ciertos canales. Reconocí la metodología. Es similar a la mía, pero más limpia en algunos aspectos. Más descuidada en otros. ¿Qué canales? Sonrió. Hay una red, informal, de personas que han hecho lo que nosotros hemos hecho. No nos reunimos. No nos comunicamos directamente. Pero buscamos patrones. Cuando alguien ejecuta una salida con esta precisión, la voz se corre. Eso suena paranoico. Lo es. Y me ha mantenido invisible durante más de 2 décadas. Sacó una carpeta. Voy a darle algo valioso. Una estructura corregida para sus holdings. Nuevos agentes registrados. Patrones de acceso aleatorios. Protocolos adecuados de variación de firmas. Si implementa estos cambios, reducirá su exposición significativamente. ¿Por qué ayudarme? Porque yo no tuve a nadie que me ayudara. Cometí errores que me costaron años de estrés. Casi me atrapan 2 veces. Empujó la carpeta sobre la mesa. Y porque los hombres como nosotros son raros. La mayoría de la gente que se va lo hace impulsivamente. Emocionalmente. Los atrapan en meses. Usted lo planeó. Eso merece respeto. Abrí la carpeta. Dentro había diagramas detallados, recomendaciones de procedimientos. Incluso plantillas para reestructurar documentos. Hay un coste, dijo. Cuando tenga éxito, cuando haya construido lo que planea construir. Ayude a la siguiente persona que lo intente. No a todos. Solo a aquellos que lo hagan por las razones correctas. No por venganza. No por crueldad. Por supervivencia. Lo estudié. ¿Qué dejó atrás? Una esposa que pasó 15 años diciéndome que no valía nada. 2 hijas que aprendieron a tratarme de la misma manera. Les dejé todo lo tangible y me llevé solo lo que importaba. Mi dignidad y mi futuro. Bebió un sorbo de café. Mis hijas ahora tienen 40 y tantos. Una se puso en contacto hace 5 años. Almorzamos de vez en cuando. Ahora lo entiende. La otra todavía me odia. Es su elección. ¿Se arrepiente?
Nunca. Pero me arrepiento de cómo lo hice. Los errores que cometí. Los sustos. Usted tiene la oportunidad de hacerlo correctamente. Eso vale algo. Hablamos durante 3 horas. Me explicó estrategias que nunca había considerado. Riesgos que no había anticipado. Métodos para construir riqueza de forma invisible. Cuando nos despedimos, me estrechó la mano. Se enfrentará a una prueba moral en algún momento. Un momento en el que ayudar a su antigua familia entre en conflicto con la protección de su nueva vida. Cuando eso suceda, recuerde por qué se fue. No deje que la culpa lo vuelva descuidado. 6 semanas después, recibí un recorte de periódico por correo. El obituario de Theodore Vance. Causas naturales. No se mencionaban servicios funerarios. Dentro del sobre había una nota escrita a mano. Implementado sus cambios. Muera limpio. Hágale sentir orgulloso de mí. Me senté en mi habitación esa noche mirando la nota, preguntándome si este era mi futuro. Ayudar a fantasmas a permanecer invisibles hasta que yo mismo me convirtiera en uno. Luego abrí mi portátil y comencé a implementar cada cambio que él había recomendado. La abogada de Denise solicitó una auditoría forense 8 meses después de que me fuera. La esperaba antes. Lexi Monroe era buena, pero también era meticulosa. Y la meticulosidad lleva tiempo. La solicitud de auditoría llegó al escritorio de un juez con 40 páginas de documentación. Denise afirmaba que yo tenía activos ocultos. Que había manipulado los registros de propiedad y transferido títulos de manera fraudulenta. Todo técnicamente cierto, y también todo completamente legal. El juez aprobó una auditoría limitada, cuentas bancarias, registros de propiedad. Archivos comerciales. Buscarían dinero oculto, transferencias fraudulentas, cualquier cosa procesable. No encontrarían nada. Había pasado 9 meses limpiando cada rastro, nuevos agentes registrados para cada LLC. Patrones de acceso aleatorios, transacciones debidamente documentadas. Gracias a la guía de Vance, mi estructura era hermética. Pero la auditoría significaba algo más. Denise estaba intensificando las cosas. Y una escalada significaba que estaba desesperada. Estaba en la ferretería de Carl organizando el inventario cuando mi teléfono encriptado vibró. Mensaje de Asher. Mamá está bebiendo otra vez. Todas las noches. No quiere hablar de ti, pero se está desmoronando. Mi mano se detuvo. Me quedé mirando la pantalla. Esta era la prueba moral de la que Vance me había advertido. El momento en que las viejas responsabilidades entraban en conflicto con la nueva supervivencia. Denise estaba luchando. Eso estaba claro. La mujer que me había ignorado durante 20 años ahora se deshacía porque me había eliminado de sus cimientos. Una parte de mí quería sentir satisfacción. La parte más grande sentía algo más complicado. Escribí de vuelta. ¿Está recibiendo ayuda? No. Dice que está bien. Pero Amelia encontró botellas escondidas en su armario. Amelia, con 14 años, viendo a su madre autodestruirse. Cerré los ojos. Esto no era lo que quería. Quería escapar, reconstruir, demostrar que importaba, no destruir a otra persona. Pero también sabía la verdad. La bebida de Denise no era mi responsabilidad. Yo no le había puesto el alcohol en las manos. Simplemente me había alejado de una situación en la que me estaban borrando. Su respuesta a eso era suya. Escribí con cuidado. Dile a Amelia que la quiero. Dile que esto no es su culpa. Y dile a tu madre que si necesita ayuda. Hay recursos. Pero yo no puedo ser quien se los proporcione. No aceptará ayuda de nadie. Entonces tendrá que tocar fondo. Eso no es crueldad, Asher. Es la realidad. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Una larga pausa. Luego, suenas diferente. Soy diferente.
¿Eso es bueno? Pensé en eso. ¿Era bueno? Había sobrevivido, construido algo, recuperado la dignidad. Pero el coste era ver a mi familia luchar desde la distancia. Todavía no lo sé, escribí honestamente. Pregúntame en 5 años. Los resultados de la auditoría llegaron 3 semanas después. Ninguna evidencia de fraude. Todas las transacciones debidamente documentadas. Las transferencias de propiedad ejecutadas legalmente. La abogada de Denise presentó una moción para obligar a la divulgación de la propiedad de las LLC. El juez la denegó. Las protecciones de privacidad para las entidades de Delaware eran absolutas. Perdió. No el matrimonio, sino la batalla legal para demostrar que yo había hecho algo mal. Porque no lo había hecho. Simplemente había hecho algo que ella nunca vio venir. Esa noche, recibí un último mensaje de Asher. Mamá contrató a un investigador privado. Sonreí. No por crueldad, por respeto. Se estaba adaptando, contraatacando, volviéndose formidable. Bien. Que persiga fantasmas. Que malgaste dinero en investigadores que no encontrarían nada. Mientras tanto, yo seguiría construyendo, seguiría creciendo. Seguiría demostrando que Gerald Kramer, el hombre invisible, en realidad nunca fue invisible. Solo estaba esperando permiso para existir. Y ahora que había dejado de esperar, era imparable. El detective se llamaba Russell Kahn, ex FBI, ahora en el sector privado. Denise había contratado al mejor. Encontró la ferretería en el mes 11. Estaba reponiendo suministros de pintura cuando entró. Cincuentón, traje gris, con el porte de alguien que ha pasado décadas leyendo a la gente. Disculpe, le dijo Kahn a Carl. Busco al dueño. Carl me señaló con un cigarrillo. Ese sería él. Es dueño del 20%, al menos. Los ojos de Kahn se clavaron en los míos. Evaluación profesional. Sacó un teléfono, miró una foto, luego me miró a mí de nuevo. Se le ve diferente, dijo Kahn. Pero la estructura ósea coincide. Gerald Kramer. Dejé la lata de pintura lentamente, encontré su mirada directamente. No sé quién es. Su esposa me contrató para encontrarlo. No tengo esposa. Kahn sonrió levemente. Es bueno. El cambio de nombre, las estructuras de las LLC. La salida limpia. Un trabajo de nivel profesional. Pero cometió un error. ¿Cuál fue? Mantuvo los mismos gestos. La forma en que organiza el inventario. Apila los artículos por tamaño y color. Su esposa mencionó que lo hacía obsesivamente en casa. La mayoría de la gente no puede cambiar esos patrones. Me limpié las manos en mis pantalones de trabajo. Incluso si yo fuera esa persona, Gerald. ¿Qué haría al respecto? No me buscan por nada. Sin órdenes de arresto, sin deudas, sin delitos. No, asintió Kahn. Pero su esposa quiere hablar. Dice que hay cosas que deben resolverse. Entonces puede resolverlas con un juez. Para eso están los abogados. Está sufriendo. Sus hijos están sufriendo. Lo sabe, ¿verdad? Si es así, es una lástima. Pero no soy responsable de las decisiones de otras personas. Kahn me estudió durante un largo momento. ¿Realmente cree eso? Creo que pasé 22 años siendo responsable de la felicidad de todos los demás. A nadie se le ocurrió ser responsable de la mía. Así que sí. Creo que la gente debe manejar sus propias luchas. ¿Incluso sus hijos? Eso dolió más. Mantuve mi expresión neutral. Especialmente los niños. Necesitan aprender que la vida no es justa y que la gente no es fiable. Mejor aprenderlo pronto. Kahn sacó una tarjeta de visita y la dejó en el mostrador entre nosotros. Cuando esté listo para tener una conversación real. Llame a este número. No por su esposa. Por sus hijos.
Se merecen algo mejor que preguntarse si su padre está muerto o simplemente no le importa. ¿Se fue? Me quedé mirando la tarjeta durante mucho tiempo. Carl se acercó arrastrando los pies, la miró y luego a mí. ¿Es verdad eso? ¿Tienes hijos? Preguntó Carl. Tenía hijos. ¿En otra vida? ¿Saben que estás vivo? Lo saben. ¿Saben por qué te fuiste? No toda la historia. Algún día, quizás. Carl encendió otro cigarrillo. Mi hijo dejó de hablarme cuando tenía 23 años. Pensaba que era demasiado duro con él. Demasiado exigente. No hablamos durante 11 años. Luego, un día. Apareció aquí. Dijo que entendía por qué lo presioné. Me dio las gracias. ¿Qué cambió? Tuvo sus propios hijos. Se dio cuenta de que ser padre no se trata de que te quieran. Se trata de prepararlos para un mundo al que no le importan sus sentimientos. Recogí la tarjeta de Khan. Hizo que perder 11 años valiera la pena. No. Pero hizo que los 11 años fueran menos dolorosos. Esa noche, me senté en mi habitación y escribí una carta. No a Denise, sino a Asher y Amelia. Les expliqué todo. ¿Por qué me fui, como lo planeé, que estaba construyendo? Expliqué que su madre no era una villana. Solo alguien que había olvidado cómo verme como un ser humano. Y expliqué que irme no fue un abandono. Fue supervivencia. Sellé la carta, la dirigí a mi abogado con instrucciones, entregarla cuando cumplieran 21 años. Luego volví al trabajo. 2 años después de irme, tenía el control mayoritario de 4 negocios. La ferretería prosperaba. Carl se había jubilado por completo y me había vendido sus acciones restantes. Había expandido la operación, añadido un sistema de pedidos en línea. Y comenzado la distribución mayorista a contratistas. Compré una pequeña fábrica que producía gabinetes a medida. Contraté a Eddie, el jornalero que me había preguntado sobre mi filosofía empresarial. Lo hice gerente de operaciones. Había invertido en un desarrollo de propiedades comerciales en las afueras de la ciudad. 6 unidades, todas alquiladas a empresas locales a precios razonables. Y había fundado una consultora para ayudar a pequeñas empresas a reestructurar sus finanzas. Evitar la quiebra y optimizar sus operaciones. La noticia se corrió rápidamente. Tenía más clientes de los que podía atender. Nada de esto bajo mi nombre original. Ahora era Eli Hayes. Un número de seguro social diferente. Comprado legalmente a través de un complicado proceso que involucraba leyes de cambio de nombre y servicios de restauración de identidad. Todo documentado, todo limpio. Gerald Kramer existía solo en los registros judiciales y en antiguas declaraciones de impuestos. El trabajo de consultoría me puso en contacto con personas que estaban donde yo había estado. Atrapadas en situaciones que ellos mismos habían creado. Matrimonios en los que se habían convertido en muebles. Trabajos en los que se habían vuelto prescindibles. Les ayudé a ver opciones que no podían imaginar. ¿Me está diciendo que deje a mi esposa? Preguntó un cliente, un hombre llamado Robert que había sido ignorado durante 15 años. Le estoy diciendo que evalúe si quedarse sirve para algo más que evitar la incomodidad. Si es así, quédese. Si no, planee su salida con cuidado. Eso es frío. No. Frío es pasar tu vida menospreciado. Estratégico es elegir de otra manera. No todos siguieron el consejo. La mayoría no lo hizo. Volvían a casa, intentaban arreglar las cosas, se convencían de que todo mejoraría. Unos pocos sí escucharon. Unos pocos planearon. Unos pocos se fueron, y yo les ayudaba a estructurar sus salidas de manera adecuada, legal y limpia. Nunca les conté mi historia, pero creo que lo intuían. Reconocían algo en mi forma de hablar sobre la dignidad y la supervivencia. Una noche, mi teléfono encriptado vibró. Mensaje de Asher. Entré en Cornell.
Beca completa. Gracias por el fondo fiduciario. Mamá dice que debería rechazarlo. Por principios. No soy tan estúpido. Sonreí. Escribí de vuelta. Felicidades. Haz que valga la pena. ¿Vendrás de visita? Era una pregunta que había estado evitando. ¿Podría asistir a su graduación? ¿A su orientación? ¿A cualquier momento en el que estaría físicamente presente en su vida de nuevo? Todavía no, pero algún día. ¿Cuándo? Cuando haya construido lo suficiente como para poder pararme frente a ti como alguien a quien respetarías. No el hombre que se fue. El hombre que sobrevivió y creó algo significativo. Una larga pausa. Luego, ya te respeto. Entiendo por qué lo hiciste. Me quedé mirando ese mensaje durante 10 minutos. Sentí algo desconocido. No orgullo. Alivio. Gracias, escribí. Eso significa más de lo que crees. El mensaje de Amelia llegó 3 días después. Asher me contó lo de Cornell. Me alegro por él. Mamá ya no bebe. Buscó ayuda. Empezó terapia. A veces pregunta por ti. No con enfado. Solo con curiosidad. Progreso. No reconciliación, pero progreso. Había pasado 2 años construyendo una vida de negocios, una nueva identidad. Estabilidad financiera. Pero al leer el mensaje de Amelia, me di cuenta de que también había construido algo más. Distancia de la culpa que me había seguido aquellos primeros meses. No era el villano de esta historia. Tampoco lo era Denise. Éramos 2 personas que nos habíamos fallado por completo. Y yo había elegido la supervivencia sobre la lenta destrucción. Eso no era heroísmo, pero tampoco cobardía. Simplemente fue una elección que hice, y viviría con ella. La llamada llegó un martes por la mañana, 4 años después de haberme ido. La voz de Asher era tensa. Papá, mamá está en el hospital. Un ataque al corazón. Está estable. Pero los médicos dicen que necesita cirugía. Una cirugía cara. El café se me enfrió en la mano. El seguro no lo cubre todo. Necesitará unos $80,000 de su bolsillo. No los tiene. La casa, los coches, las cuentas que le había dejado. 4 años, y lo había malgastado todo intentando demostrar que no me necesitaba. ¿Qué quiere de mí? Nada. No sabe que estoy llamando. Pero Amelia está asustada. Y pensé. ¿Qué debería saberlo? Me senté en mi oficina sobre la ferretería. Mirando hojas de cálculo que mostraban márgenes de beneficios saludables. Tenía el dinero. Podía transferirlo anónimamente, cubrirlo todo, desaparecer de nuevo. Las palabras de Vance resonaron. No dejes que la culpa te vuelva descuidado. Pero esto no era culpa. Era otra cosa. Una deuda final. No con Denise, sino con el hombre que solía ser. El que había prometido honrar sus compromisos. Incluso cuando esos compromisos dejaron de ser honrados a cambio. Me encargaré, dije. Papá, no puede saber qué es de tu parte. Se negaría. No lo sabrá. Hice 3 llamadas. Contacté con el departamento de facturación del hospital a través de una de mis LLC. Arreglé un pago anónimo a través de un fondo de caridad médica que había establecido 2 años antes. Precisamente para estas situaciones. El pago se realizó esa tarde. Marcado como asistencia de subvención de la Fundación para el Alivio Médico. Denise nunca lo sabría. Asher me envió un mensaje esa noche. Cirugía programada. Dijeron que una organización benéfica lo cubrió. ¿Fuiste tú? ¿Importa? Sí, importa. Entonces sí. Pero no necesita saberlo. Deja que piense que tuvo suerte. ¿Por qué ayudarla después de todo?
Porque me fui para sobrevivir, no para verla morir. Hay una diferencia. 3 días después, la cirugía de Denise fue un éxito. Se recuperó en una habitación privada que también había pagado de forma anónima. Amelia me envió una foto. Su madre durmiendo tranquilamente, rodeada de tubos y monitores. ¿Viva? Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. La mujer con la que había pasado 22 años. La mujer que me había hecho invisible. La mujer que había dejado atrás. Ya no la amaba, no la extrañaba, pero tampoco la odiaba. Solo era parte de una vida que había superado. Y ayudarla a sobrevivir a esa vida se sintió como cerrar la última puerta correctamente. No de un portazo, sino cerrarla con dignidad. 5 años después de desaparecer, Asher se graduó de Cornell. Me quedé en la parte de atrás de la ceremonia, con gafas de sol y un sombrero. Completamente anónimo entre miles de padres. Lo vi caminar por el escenario, estrechar la mano del decano, aceptar su diploma en ingeniería. Denise estaba sentada en la sección familiar con Amelia y sus padres. Se veía más saludable ahora, recuperada de la cirugía, había seguido adelante con su vida. Bien por ella. Después de la ceremonia, esperé junto a mi camioneta. Asher me encontró fácilmente. Lo habíamos planeado. Viniste, dijo. Dije que lo haría. Nos quedamos de pie, incómodos por un momento. Luego me abrazó con fuerza. Gracias, susurró, por todo. El fondo fiduciario, el dinero de la cirugía, todo. Te ganaste la parte de la educación. La cirugía fue solo decencia común. Se apartó, estudiándome. Te ves diferente. Más sólido. Como si realmente existieras ahora. Existo. Solo que de manera diferente a antes. ¿Verás a Amelia? Ahora tiene 19 años. Está terminando el Community College. Pregunta por ti constantemente. Algún día. Cuando esté lista para entender toda la historia. Ya la entiende. Mamá se lo contó todo el año pasado durante la recuperación. Dijo que había sido injusta contigo. Que te había dado por sentado. Eso me sorprendió. ¿Denise dijo eso? La terapia hace maravillas. Al parecer. Ahora es diferente. Más suave. Incluso me preguntó si te había visto. ¿Qué le dijiste? Que estás vivo y bien. Que construiste algo significativo. Que no eres el villano que ella pensaba. ¿Qué eras? Hablamos durante otra hora sobre sus ofertas de trabajo, sus planes de futuro. Su relación con su madre y su hermana. Una conversación normal de padre e hijo. Cuando nos separamos, me hizo una última pregunta. ¿Te arrepientes? ¿De algo? Lo pensé con cuidado. Me arrepiento del dolor que te causé a ti y a Amelia. No me arrepiento de haber sobrevivido. Ambas cosas pueden ser ciertas. Asintió. ¿Eso es justo? Conduje de vuelta a mi pueblo, a mis negocios, a mi vida. La vida que construí de la nada. Gerald Kramer estaba legalmente muerto, declarado así 2 años antes. Pero él y Hayes estaba muy vivo, prosperando, construyendo, creando valor. Había empezado con 6 LLC y un sueño de dignidad. Ahora era dueño de 9 negocios. Empleaba a 73 personas y ayudaba a docenas de otras a reestructurar sus vidas. No está mal para un fantasma. Esa noche, me senté en mi apartamento y escribí una última carta a Amelia. Explicando todo lo que aún no podía decir en persona, diciéndole que la amaba. Que estaba orgulloso de ella, que mi partida nunca tuvo que ver con ella. La sellé, le puse la dirección y la guardé en mi caja fuerte. La recibiría cuando estuviera lista, cuando pidiera verme. Hasta entonces, seguiría construyendo. Seguiría demostrando que siempre valió la pena ver al hombre invisible. Y quizás algún día, estaría listo para ser visto de nuevo.
Pero por ahora, estar vivo era suficiente.